Buenos días para todos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el webinar que consiste en la generación de todo el proceso de la seguridad social. Mi nombre es Catherine Castro, consultora de nómina. Como principal objetivo, vamos a explicar todo lo que tiene que ver con parametrización, visualización, generación de la planilla de la seguridad social, desde las variables generales, desde las primeras variables que vamos a tener en cuenta para este proceso hasta la consulta y la generación de la planilla de seguridad social. ¿Listo? Entonces, bueno, a continuación vamos a empezar a visualizar todas las variables que se van a tener, pues las principales variables que hacen todo el tema de la seguridad social. Las más importantes, de pronto se nos puede saltar alguna que otra, pero digamos que estas son las principales que hacen este proceso pues exitoso. Entonces, aquí como ven en la pantalla, tenemos varias variables en donde vamos a encontrar en la mayoría, vamos a ver una que otra, pero en qué van a consistir, digamos que la mayoría de variables es en el porcentaje de salud del patrón, cuánto va a ser el porcentaje del empleado. Entonces, en estas variables vamos a encontrar que de pronto a mí no me está cuadrando el porcentaje de algún empleado, de algún patrón, pues la primera revisión que debo realizar, pues entonces ir a revisar estas variables si se encuentran con los porcentajes totalmente pues parametrizados. ¿Por dónde vamos a encontrar estas variables? Entonces acá recordemos que tenemos un maestro que se llama variables generales, en donde pues vamos a buscar las variables que estamos relacionando aquí en la presentación. Por ejemplo, tenemos la variable 30, acá nos está indicando que el porcentaje de salud patrón va a ser el 8.5, es lo normalito, ¿listo? Estas variables pues no se tienen que estar moviendo, pero en caso tal que de pronto alguna de esto, pues mi primer factor es ir a revisar estas variables. Variables que manejamos también de el tema de la exoneración de aportes de patrón de salud para fiscales. Estamos manejando la variable 136, que aquí es donde, independiente que en esta variable manejemos nuestro porcentaje de salud, que es el 8.5, si somos exonerados, tenemos que tener parametrizada esta variable. La 136 es para el tema de para fiscales, y en cuanto a salud, la variable es la 148, ¿sí? Entonces, de estas variables parte que realmente hagamos esta exoneración correctamente en la planilla. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en la variable 148 tenemos que aplicar exoneración, aporte para el patrón salud, sí o no. 1 es sí, 0 es no. Todas estas variables las vamos a tener con esa descripción. En caso de que no sepamos qué colocar, siempre vamos a encontrar pues la descripción de cada variable en la segunda hoja. ¿Listo? Lo mismo vamos a encontrar con la variable 136, variable de aportes de parafiscales, SENA y CBF, igual. ¿Listo? Estos son una exoneración de salarios de antes de 10 salarios mínimos. Ya sabemos que después de 10 salarios mínimos, pues hacen su aporte normal. Variable otra para tener en cuenta, la del redondeo, la variable 52. ¿Listo? Estas variables pues las estoy mostrando como para que las conozcan y sepan de dónde sale la raíz del proceso, pero no son variables que hay que estar moviendo. ¿Listo? Hay que tener eso en cuenta. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en esta variable de redondear para fiscales, la tenemos 1 que sí, entonces él va a ser el redondeo al 1000 más cercano. La 47, nuestro tope de salud, pensión, hasta cuando tengo de tope, tenemos que hasta 25 salarios mínimos, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, igual aquí dejé en nuestra presentación, pues digamos que las variables más principales que se pueden dar en nuestro proceso de seguridad social, ¿listo? Conociendo ya las variables y sabiendo de dónde trae nuestro proceso inicial, vamos a hacer el tema de toda la generación de la planilla de seguridad social. ¿Qué hay que tener en cuenta?
Nuestro proceso de seguridad social se genera una vez yo haya realizado el cierre tanto de liquidaciones de nómina, de contrato y demás de todo el periodo a generar. ¿Listo? Entonces, esto es importante. Debe estar todo cerrado, nuestras liquidaciones, pues para que el sistema uno marque las novedades de retiro correctamente y los tipos de novedades que vamos a contar en la liquidación de nómina también. Nosotros manejamos unos reportes antes de nuestra generación de la planilla. Manejamos los 4 reportes, tanto de salud, pensión, ARL y los de parafiscales, ¿sí? Hacemos una revisión antes de pronto de presentar la planilla y manejamos otro reporte que se llama consulta de histórico de seguridad social. ¿Listo? Entonces vamos a mostrarles cómo es el tema de la consulta de la seguridad social. Es un reporte muy completo. ¿Por dónde lo voy a encontrar? Seguridad social, consulta histórico seguridad social. Entonces, igual su nombre lo dice que debe estar toda la información en el histórico. Este reporte se va a dejar filtrar tanto por empleado o lo voy a poder filtrar por todo el mundo, ¿sí? Acá puedo realizar la revisión de varias liquidaciones o solo de la liquidación de la nómina. Y pues la fecha de inicio sí tenemos que tener en cuenta que pues es el mes que vamos a ejecutar en la planilla. Para este caso y para el ejercicio del webinar, vamos a hacer la generación de la planilla de julio. Entonces, primero al 31 y procesar. Listo. Esta información la genera, la podemos exportar en un Excel para mayor revisión. Y aquí qué datos me va a traer. Entonces, esta la generé por todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues me genera un empleado, este es otro empleado, este es otro, ¿listo? Pero pues como les expliqué, pueden generarlo por cada persona. En estos primeros registros que vamos a encontrar, el sistema nos va a traer el empleado y todas las líneas que le ajustó o los tipos de novedades que va a tener cada persona. En este primer ejemplo, tenemos que la persona trabajó los 30 días. Bueno, él no tiene pensión, probablemente es un ejercicio de pensionado. Entonces vamos a mirar este otro, que es un empleado normalito. Acá tenemos los 3 ejercicios, ¿listo? Tenemos este que tiene los días trabajados 30. Si se dan cuenta, días de salud, días de pensión, riesgos y caja de compensación. Al lado vamos a encontrar todos los ingresos de cotización. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, estos son los ingresos que yo voy a ver reflejado en mi planilla, en mi archivo plano para subir al operador. ¿Listo? Por este lado vamos a encontrar entonces lo que le aplique. Como para el ejercicio, si se dieron cuenta, en estas variables yo las tengo que somos exonerados, tanto de salud como de parafiscales. Al observar acá, él genera el aporte y aquí lo descuenta. ¿Listo? Genera la suma y la resta porque pues efectivamente son exonerados. Aquí saca el 4%. Entonces vamos a hacer un ejercicio que efectivamente pues me esté sacando los porcentajes que son. Entonces tenemos acá validación de IBC de salud y esto pues por el 4%, el normalito. Tenemos que un aporte de 112,000 pesos. Aquí tenemos nuestros 112,000 pesos. Y al igual va a ser con el tema de la pensión. Validación del IBC de pensión. Esto estamos diciendo que es para el patrón por el 12%. Acá nos está diciendo que el patrón debe aportar 336,000 pesos, 336,000 pesos. ¿Listo? Y así sucesivamente él nos va a corroborar con todos pues, nuestros porcentajes establecidos. Empleado pensión, tenemos acá si supera pues los 4 salarios mínimos, su aporte de fondo de solidaridad y el porcentaje que le está aplicando en su momento.
Por este lado tenemos acá cuánto deben aportar por riesgos, también les va a salir esta información, aquí la va a ajustar. Esto de acuerdo es a los centros de trabajo que nosotros manejemos y pues el porcentaje de riesgo que se maneje. Recordemos y hagamos un paréntesis donde encuentro ese valor del porcentaje de riesgo en la historia laboral. ¿Listo? Entonces aquí, de este centro de trabajo, recordemos que de este centro de trabajo que yo le asigne a la persona, el sistema pues le va a tener en cuenta su respectivo porcentaje en nuestra información de la hoja de vida. ¿Dónde lo voy a visualizar? Acá únicamente lo voy a visualizar porque esto no se va a poder cambiar. Esto me lo trae del centro de trabajo. ¿Listo? De acuerdo a este porcentaje, pues el sistema realiza el tema del aporte aquí en riesgos en base a este IBC que está teniendo en cuenta acá. ¿Listo? Tenemos acá el tema de aporte de caja de compensación, lo mismo, el 4% de acuerdo al ingreso que manejemos. Y en cuanto a parafiscales, IBF y SENA, como tenemos allá la exoneración, entonces el sistema acá está sumando y restando para que el efecto pues sea cero. ¿Listo? Esto en cuanto a este reporte es uno de los más completos en donde nos va a permitir pues hacer todos los cálculos correspondientes y poder revisar de dónde me trae los ingresos de cotización. Sin embargo, esto es como para hacer una revisión antes de antes de generar nuestra planilla. Sin embargo, también manejamos los otros reportes que los vamos a encontrar por seguridad social, reportes, y aquí vamos a encontrar pues todos los respectivos reportes, por pensión, por salud, por ARL, por parafiscales. Aquí, digamos que el otro reporte, el que acabé de mostrarles, vamos a traer los cuatro vamos a traerlos en uno. Este sí vamos a traerlo por independiente. Entonces aquí por cada reporte me va a mostrar cuándo fue efectivamente el aporte por solo la pensión, por solo salud, por solo ARL y parafiscales. ¿Listo? Estos se van a generar, todos los cuatro reportes se generan de la misma manera, pero hay una condición que estos reportes pues me va a dejar visualizar cuánto, si yo quiero consolidar de pronto por cada fondo de pensiones o fondo de salud. Entonces me va a dejar escoger aquí qué fondo establecido quiero revisar todos los de protección. Efectivamente, pues él me va a traer todas las personas que manejamos en ese fondo y cuánto es lo que vamos a pagar por esa persona y por ese fondo. ¿Listo? Sin embargo, pues si no queremos filtrarlo por fondo, también lo podemos hacer con todos. Pues nos va a traer a todos los empleados que apliquen con aporte de pensión. ¿Listo? Tenemos aquí, bueno, si manejáramos varias sucursales, también se puede filtrar por varias sucursales. Si manejamos una multicompañía que tenga diferentes sucursales de autoliquidación, que yo pase varios archivos planos, podemos también hacer filtros de sucursal de la seguridad social. ¿Listo? Este es un reporte pues muy similar al que nos genera la planilla una vez cargado el archivo plano, donde me genera pues qué novedad tuvo la persona, cuánto es su IBC, aporte. Miremos este de protección para que lo generen, para que lo puedan visualizar. Entonces acá, ¿cuántos días está reportando su respectiva novedad, si tiene ingreso, retiro o vacaciones, el IBC y su respectivo aporte? ¿Listo? Este es el total, digamos que por protección yo pagaría 448.000 pesos. Lo mismo va a pasar con el reporte de salud. Vamos a tener las mismas condiciones, pues acá ya la diferencia es que es en los aportes, en las EPS. Y fecha de corte igual, último día de el mes de la generación de la planilla. Entonces aquí. Listo, entonces acá tenemos que las novedades y muy similar al tema de pensión. ¿Listo?
Estos reportes, bueno, cabe mencionar que los 4 reportes también los puedo generar en Excel, Word, PDF, en el formato que se desee. Y acá. ARL es el mismo, tiene los mismos parámetros y de pronto tenemos varias ARLs o por una solita. Y pues el de parafiscal es lo mismo. Cuánto es de caja, lo puedo filtrar por caja y ya si tiene aportes de SENA y CBF, nos los va a generar ahí al ladito. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ver informe. ¿Listo? Entonces acá nos va a generar, digamos que todas las personas que tienen su respectiva caja de compensación, lo mismo, salario básico, cuánto fue su IBC, el aporte y si le aplicó SENA y CBF. ¿Listo? Esto entre paréntesis es la suma y luego posterior la resta para que el efecto sea cero. ¿Listo? Eso en cuanto a reportes de visualización antes de generación de la planilla, es donde generamos pues, la consulta y el tema de los diferentes reportes que yo reviso antes de realizar la generación. Bueno, en ese orden seguiríamos con el tema de la generación de la planilla. Una vez yo revise, ya me voy a ir a hacer la generación de nuestra planilla. ¿Cuál es nuestra ruta para la generación? Vuelvo a hago énfasis en que toda la información pues debe estar cerrada. ¿Listo? Cuando ya esté cerrada y revisada con nuestros reportes, es una sugerencia, nuestra ruta es por seguridad social, planilla única y administración de planilla única. Entonces, aquí qué filtros o qué parámetros vamos a colocar. El año, el periodo que vamos a hacer la generación de la planilla y este proceso me deja por compañías o le podemos dar todas para que nos traiga todos los empleados. Vamos a borrar estas pruebas que teníamos para hacerlo desde cero. Y borrarla y borrar. ¿Listo? Entonces volvemos. 2025, 07 y compañía todas. Aquí vamos a darle este botón que se llama generar planilla y aquí lo mismo. Si queremos filtrar por una sola compañía, pues vamos a colocar la compañía correspondiente o en su defecto, si son para todos, la podemos dejar con este comodín. Sucursal igual. Esta es para hacer nuestra generación de nuestra planilla normal. Ya les voy a explicar para qué nos sirven estos chats. Y procesar. Entonces aquí al darle procesar automáticamente nos va a generar nuestro archivo plano, que este es el que yo hago el cargue ante la seguridad social. Pues acá me trae pues todos los empleados que tengo en mi planilla y lo mismo que hice la revisión en el tema del histórico de la seguridad social, pues acá me va a traer toda la información. ¿Listo? Ahora, en cuanto a los otros chats que encontramos acá, nosotros tenemos una planilla para generación de pensionados por la empresa, hay que hacer énfasis en eso. Solamente empleados por la empresa van a salir por una planilla totalmente independiente y nuestra planilla acá, también manejamos planilla acá que es para los practicantes universitarios. No, no aprendices, porque de pronto se pueden confundir, sino practicantes universitarios. ¿Listo? Aprendices van a salir en la planilla normalita. Entonces, la generación que acabamos de ver fue una planilla normalita de empleados. Vamos a generar una de planilla de pensionados. ¿Cuál es la condición? Los parámetros son los mismos. Lo único que hay que tener en cuenta es que yo debo seleccionar aquí
que dice planilla de pensionados y procesar. Aquí, ¿qué va a hacer? Él me va a generar un solo plano. Si se dan cuenta, el anterior nos había generado por más personas. Este ya nos generó por un pensionado que tenemos por la empresa. Y acá su respectiva la información. ¿Listo? Entonces acá pues no tiene fondo de pensiones, solamente salud, caja de compensación, riesgos. ¿Listo? Eso en cuanto a los pensionados. La otra planilla que manejamos de practicantes universitarios es esta planilla que es K. Igual, va a tener en cuenta los mismos parámetros que le dimos en la primera consulta, solo la única diferencia hay que seleccionar que sea la K y él nos va a generar nuestro plano con la información del practicante universitario. ¿Listo? Que les voy a mostrar en qué me diferencia que él me lo traiga por aparte. Eh, Aquí démosle cancelar. El practicante universitario, recordemos que debe tener, entonces aquí el tema de las novedades de la planilla única, el tipo de cotizante debe estar como estudiantes decreto 055 del 2015. ¿Listo? Este digamos que se va a parametrizar con un tipo de contrato si lo podemos vincular a 108 o pues como tienen casi los mismos parámetros o le podemos crear un tipo de contrato similar a este. ¿Qué es lo que me va a diferenciar en la planilla? Este tipo de cotizante. Entonces sí es importante utilizar este estudiantes. De resto, si nosotros entramos a revisar una consulta de seguridad social de estas personitas, del pensionado y del practicante, aquí los tenemos. Entonces, esta era la planilla normal que hicimos el ejercicio. Planilla K, que para el practicante solo aplica salud y riesgos. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, vamos a encontrar que tiene los 30 días, pensión cero, 30 días de riesgo. Y pues tenemos nuestro ingreso de cotización, el mínimo. Sobre eso, pues digamos que él realiza el aporte correspondiente. ¿Listo? En cuanto al pensionado por parte de la empresa, acá tenemos nuestro registro aparte, en donde pues salud, pensión cero, riesgos, caja de compensación y si se dan cuenta pues el sistema no le genera IBC, no genera pensión. ¿Listo? Esto es en cuanto a los parámetros de nuestra planilla de pensionados, practicantes. Vamos. Y aquí, bueno, aquí nuestra planilla de practicantes. Listo. Tenemos otra opción que se llama impresión de la planilla de seguridad social. ¿Esta para qué nos sirve? Si nosotros queremos visualizar el tema de los archivos planos, cómo me está generando, hacer como una prevalidación antes de subir al operador, aquí en esta opción de seguridad social, planilla única, donde dice impresión, aquí me va a dejar vamos a buscar el archivo plano que acabamos de generar. Entonces, este fue el de la normalita. Vamos a abrirlo aquí y generar reporte. En esta planilla, si se dan cuenta, pues es muy similar a lo que me genera en el operador. Acá me va a traer ya la estructura como la traen allá. Cuál es el código de la EPS, ARL, caja, sus respectivas novedades si les aplica. Valores de IBC, los días correspondientes, la liquidación y el tema de los parafiscales si le aplica o no. Este puede asimilarse como otro reporte de validación antes de cargar al operador también. Digamos que aquí que estamos validando el archivo plano que nos generó, que generalmente siempre es igual al que estamos visualizando en la consulta.
es lo mismo, pero pues si queremos hacer otra revisión de archivo plano de que efectivamente me esté generando como es, pues hacemos la validación del archivo plano. ¿Listo? Aquí podemos seleccionar todos los archivos planos. Por ejemplo, como generamos 3 archivos planos, uno por practicantes pensionados por empresa y el normal, podemos hacer la validación de los 3. No hay ningún problema. Dejé abierto algo por aquí. Ya. ¿Listo? Y acá lo mismo, pues a diferencia del otro, pues acá ya nos va a traer únicamente pues la información que contiene este archivo plano. Entonces, universitario practicante, su respectivo fondo de PS, caja de compensación y lo de la ARL. Y pues ya el tema de los riesgos y demás. ¿Listo? Ese sería nuestro reporte, bueno, con nuestro maestro de impresión de planilla, que es como la validación del archivo plano que yo hago antes de la generación, antes del cargue ya como tal al operador. Bueno, en este proceso también contamos con una planilla de corrección. Nosotros maneja la planilla de corrección una vez se haya generado ya una planilla de seguridad social inicial. ¿Qué se debe tener en cuenta para este proceso? La planilla de corrección únicamente genera si el sistema encuentra diferencia de IBC al mayor. Entonces, quiere decir, si yo hice un aporte inicial, o sea, una seguridad social inicial por 2.800, debo tener un ingreso superior a esos 2.800 para que el sistema me realice la planilla de corrección. El sistema no genera planilla de corrección si el IBC o el aporte está inferior reportado al inicialmente. ¿Listo? Ejemplo, reporté el inicial por 2.800.000 y efectivamente me equivoqué y eran 2 millones. El sistema no le va a ajustar cuando es por menos, solo por más. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de cómo haríamos una planilla de corrección cuando el IBC está superior. Inicialmente, pues vamos a hacer el ejercicio con esta personita. Es un empleado. Entonces, si nosotros revisamos a esta persona en el histórico para el mes de julio, vamos a encontrar pues que tuvo un ingreso de los 2.800.000, ¿sí? Pero a mí me faltó incluirle una comisión. ¿Qué debo hacer en ese caso? Yo ya pagué esto, pues yo no lo puedo borrar. Debo hacer una reliquidación. ¿Listo? Primer paso, ¿cuál va a ser? Pues incluirle en su módulo de captura, bueno, la novedad que sea por donde aplique, si es una novedad fija o por captura. Vamos a incluirle a esta persona, creo que yo ya se lo había incluido. Vamos a mirar. Incluirle su respectiva novedad. Entonces, efectivamente, ya le hemos incluido acá una novedad. Le incluí un ajuste de salario por 3 millones de pesos. Bueno, ya incluyo mi novedad, ya puedo hacer el tema de la liquidación nuevamente. Entonces vamos a dirigirnos al módulo de liquidación. Fecha de liquidación, puedo, si de pronto lo estoy haciendo con corte agosto, con fecha de liquidación agosto, lo puedo hacer con esa fecha de agosto, pero importante que el corte sí debe quedar a la fecha que estamos generando la planilla. Entonces, si esta novedad era para julio, puedo liquidar en cualquier día del mes de agosto o bueno, en septiembre, la fecha que ustedes vayan a hacer la liquidación, pero el corte sí es importante que debe quedar, ¿cuál? El 31 o en su defecto en el mes que vayamos a dejar la novedad. Si nosotros le dejamos agosto y agosto, porque me acordé fue en agosto, este ingreso para cuándo va a quedar? Para el mes de agosto.
no va a dejar hacer planilla de corrección porque le estoy diciendo que esos ingresos quedaron reportados fue para agosto. Entonces, en este caso, como es una reliquidación de julio, nuestro corte va a ser 31 de julio. Liquidación de nómina y vamos a colocar la cédula. Si es todo el mundo, pues no es necesario la cédula, pero si es una sola personita, pues vamos a colocar su código y procesar. ¿Listo? Entonces acá que nos está mostrando el sistema. Este empleado ya tiene movimiento en la tabla histórica, efectivamente porque yo ya le había liquidado una primera liquidación, eso ya está guardadito y pues no le salió ningún error ni nada. Entonces vamos a revisar qué liquidó nuestra prenómina. Podemos revisarlo por los reportes de prenómina que ustedes manejan normalitos, el diario, o pues lo podemos revisar acá por movimientos del periodo actual. Acá, ¿qué me está diciendo? Efectivamente, esta persona, bueno, bueno, acá le está calculando el ajuste de salario de los 3 millones. Vamos a ahorrarle porque esta persona tenía unas vacaciones. Nos está generando ahí diferencia. Entonces aquí eliminemos estas vacaciones y volvemos a liquidar. Listo. Entonces acá, si yo vuelvo y consulto a la persona, efectivamente me tiene que generar solamente el ajuste de salario que le incluí por novedad de 3 millones y sus respectivos aportes que está haciendo por ese valor. Listo, acá no me está trayendo nada de lo que yo ya tenía cerrado. Esto, una vez yo lo reliquide, ya generé mis revisiones si esté correctamente. Vamos a hacer el cierre. Es que me deja cerrar. Bueno, acá cierre. Y puedo dejarlo cerrado igual. Si liquidé con 6 de agosto, dejémoslo cerrado con el 6, como para tener la trazabilidad de que se hizo una reliquidación. Y fecha de corte 31 de julio. Liquidación de nómina, esta personita, y vamos a cerrarla. Cerrar esto. Y dice que pues que ya hizo el cierre correctamente. Entonces, si nosotros revisamos nuestro histórico, cómo nos generó, vamos a encontrar entonces ahora nuestros dos tipos de liquidación. Ya no va a estar en prenómina, sino que vamos a encontrar todo lo relacionado con 31 de julio. Entonces aquí, primero que fue nuestra primera liquidación y posterior a eso, la reliquidación 6 de agosto, corte del 31 de julio. ¿Listo? Aquí vamos a tener sus respectivos aportes. Ahora, esto también lo podemos visualizar en una consulta de seguridad social. Este reporte pues ya me va a generar, digamos que el tema de las dos tipos de liquidación, independiente que sea que lo haya hecho en liquidación de agosto, me va a traer todo lo relacionado con julio. Esto, exportar. Entonces, a diferencia del primer registro cuando generamos la planilla inicial, aquí tenemos la primera consulta que sacamos. Si se dan cuenta que él me generaba pues aquí sus 2.800 normalito que fue lo que él ganó. Ahora con la generación de esta reliquidación, el sistema que hace me genera otra línea
por el tema del ajuste, sin afectar días, ¿no? Los días iban a quedar igual porque pues no estoy modificación de días, sino los 30 días, sino es IBC. Entonces los iniciales 2.800 y cuánto es lo que me falta, los 3 millones de pesos que le acabé de reportar. Entonces este también lo podemos generar después. Listo. Una vez hago mi revisión con el reporte que ya les expliqué, el que de pronto se les haga más fácil, generamos nuestra planilla de corrección. ¿Qué debo tener en cuenta para generar nuestra planilla de corrección? El proceso es el mismo. Seguridad, planilla única y administración de la planilla única. A diferencia del primer ejercicio, ya no tengo que volver a generar una planilla, sino que voy a hacer una corrección de una que ya tengo generada. Entonces, ¿cuál fue mi planilla generada? Recordemos que la K es practicantes, la P pensionados por empresas y manejamos la E, que es la planilla normalita. Bueno, aquí revisemos si es esta, que es que no recuerdo qué sucursal tenía. ¿Qué debo hacer? Entonces, una vez ya tenga mi planilla inicial ahí, vamos a seleccionarla y le vamos a dar radicación. ¿Qué número de radicación yo debo colocar? Este mismo numerito que vamos a encontrar acá. Entonces, este dice que es 00619484. ¿Qué fecha de radicado vamos a generar esto? La planilla de corrección. Sí, la podemos dejar a hoy. Y radicar. Una vez ya queda la fecha de radicación, yo selecciono nuevamente la planilla, me paro encima del registro y le doy planilla de corrección. Automáticamente el sistema que hace, si encuentra el IBC o no encuentran esa compañía que hay registros a corregir, me va a salir una advertencia que no encuentra registros a corregir y no genera plano. Para este ejercicio, entonces, ya nos generó nuestra planilla de corrección. En donde efectivamente este es el empleado y pues acá ya me está generando la diferencia de ingreso de cotización. ¿Listo? Únicamente pues el restante de los 3 millones de pesos que le acabé de incluir como una novedad. Ahora, por ejemplo, en la compañía 2 yo no tengo registros a corregir. Ah, pero tiene la misma... Ah, no, está diferente. Vamos a hacer el ejercicio para que ustedes se den cuenta cómo genera. 00618494. Esta y planilla de corrección. Entonces, si se dan cuenta, como no encontró empleados, este es el aviso que les va a salir. Bien sea si tenemos diferencia IBC inferior o si definitivamente no encuentra un IBC mayor a lo que está reportado, el sistema le va a decir que no encuentra registros para corregir, por lo que no le va a generar ninguna planilla de corrección. ¿Listo? Entonces, ese sería, digamos que toda nuestra trazabilidad en cuanto al proceso de seguridad social, con nuestras planillas de correcciones, con la validación. Que hablamos de la planilla acá, si los aprendices se reportan a través de la planilla de empleados. Bueno, tener énfasis que les indiqué que la planilla acá es únicamente para practicantes universitarios. Los aprendices SENA, electivo o improductivos, ellos van a ir incluidos en la planilla normal. Perfecto. Sí, sí, es otra modalidad, ¿no? Recordemos que el SENA pues tienen una formación mixta, llamémosla, que es lectiva productiva y pues por eso reciben entre comillas una remuneración por el proceso de formación y pues de poner en actividad esa formación que recibieron. Los practicantes usualmente por normatividad únicamente pues, salen de las universidades o los institutos pues, avalados por el ministerio y van y hacen sus prácticas en las empresas, pero
las empresas únicamente están obligadas a pagarles ARL, ¿sí? Cubrirlos únicamente con ARL. Entonces, obviamente, sí hay una gran diferencia entre los practicantes y los aprendices, aunque pues en acá la redundancia en la práctica, las empresas a veces terminan dándole las mismas características a los dos, ¿sí? Pero pues realmente sí lo que dice Kate es importante. Uno es un practicante, que es un tipo de planilla, y otro es un aprendiz. ¿Listo? Listo, Katy. La segunda es, de pronto dicen, ¿cuál es la diferencia o de pronto cómo calculamos nosotros los IBCs del cajas de los parafiscales, llamémoslo? Listo. O sea, ¿cómo podemos visualizar de dónde me trae ese Sí, IBC? de pronto si quieres abres un Excel y hacemos un ejercicio de pronto para que las personas les quede un poquito ahí como, entonces si quieres abre una ventanita nueva ahí, Vámonos con este. entonces, exacto. Ujú. Entonces, si quieres abre ahí, entonces vamos a suponer una persona que trabaja 30 días, pero entonces la persona tiene 20 días de trabajo, 5 días de incapacidad y 5 días Este es para sacar IBC de qué? De caja de de compensación. sí, si quieres colocar ahí los rubros, coloca entonces salario ahí, 10 días, van a ser salario 20 días al frente, exacto, 20 días. Y supongamos que por esos 20 días va a ganar 2 millones, ¿listo? Listo. Hay unas vacaciones que la persona tiene también. Vamos a hacerlo con un ejemplo porque las vacaciones aquí Ay, pues casi que es Dios. similar, ¿listo? La Listo. simulación, listo. Entonces Vacaciones vamos a 5 dejarlos ahí en días. vacaciones, vamos a dejarle 5 días y vamos a dejarle incapacidad eh, otros 5 días, ¿listo? Ujú. Entonces resulta que yo pagué por vacaciones, no pagué los 2 millones, sino pues que yo tenía un variable adicional por ahí que promedió en el último año y resultaron esos 5 días costando 700.000 pesos, ¿listo? Y la incapacidad resultó costando, bueno, a 66, ponle que resultó costando, en vez de costar 500.000, costó 400.000 pesos, ¿listo? Listo. Perfecto. Entonces, recordemos que los parafiscales se calculan sobre los devengos de la persona, ¿listo? Entonces Del aquí, mes. si cogemos que para parafiscales, discúlpeme, el 4% va a ser sobre la totalidad de los, bueno, aquí no porque las incapacidades no se cuentan en ese caso, entonces únicamente yo le calcularía el 4% sobre los 20 días de salario y Y el cuatro por vacaciones. ciento sobre las vacaciones, ¿listo? Entonces, ¿cuánto me Este es daría ahí? Exacto, nuestro total de para caja de compensación sería entonces nuestro salario más vacaciones. exacto, por el 4% y eso sería el aporte que yo haría. Este por el 4. Este sería el aporte. Ujú, Este sería el perfecto, que yo haría, aporte ¿listo? por caja de compensación. Listo. Y se diferencia de los eh, subsistemas de seguridad social porque, pues aquí ya en los subsistemas sí tenemos unas condiciones. ¿Y cuáles son? Que las vacaciones y las incapacidades, el IBC vamos a reconocerle sobre el IBC del mes anterior. Entonces, supongamos que el IBC del anterior, la persona tuvo 4 millones de pesos porque la persona recibe comisiones. Entonces, es tan simple como coger los 4 millones de pesos, dividirlo en 30. 4 millones. Ujú. Sí. Lo cogemos, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos, pues multiplicamos de una vez por los 10 días porque pues obviamente tiene que ir al IBC del mes anterior, tanto para la incapacidad como para las vacaciones, ¿listo? Entonces el 5. IBC, exacto, entonces el IBC va a ser, bueno, por 5 sí, para que quede un poquito más claro, ¿listo? Entonces el IBC va a ser, por ejemplo, de vacaciones va a ser el 666.667 pesos, ¿listo? Entonces si calculo es 4% de ese valor, Va a ser diferente a lo pagado. exacto, y le sumo también el 4% de los 20 días de salario, Ujú. Acá ¿cuánto me IBC daría? vacaciones, IBC salario, que sería ese sí serían los 2 millones. Ujú. Y esto por el 4%. Ujú. Entonces, nuestro aporte por empleado de salud sería los 26.000 pesos más de salario serían 106.000, ¿listo? 106.000. Entonces Ujú. hay una diferencia ya de valores, pues por la forma en que se calcula. Entonces, por eso hay una norma general, pues que dicen que las parafiscales se calculan sobre el valor o el total del costo de la nómina, ¿sí? Pues es una regla obviamente que no es tan así tan plana como se puede llegar a entender, pero sí es un poco verdadera, ¿sí? O sea, realmente sí casi que tomo los devengos y los calculo por el 4%, ¿listo? Perfecto, gracias, Cato. Entonces, ahora miramos acá unas preguntas. Listo. La generación del archivo de plano en la planilla de corrección se hace cuando ya se ha pagado la primera planilla.
Sí, señor. Sí, efectivamente debe estar una planilla inicial para poder hacer la planilla de corrección. Lo que les mencionaba, solamente va a ser archivo plano de corrección únicamente si encuentra diferencia de IBC mayor. Listo, perfecto. Exacto, ahí sí es claro entender que pues obviamente las operadores de planilla de seguridad social no, pues no, ninguno, ¿no? Por forma no permiten generar IBCs menores o menores aportes porque pues no van a haber una devolución de saldos ni nada de ese tema. Desde hace pues ya bastante tiempito ya dejaron uniforme ese tema. Listo, espérame a ver. Listo. Buen día. En caso que los valores pagados en planilla sean inferiores a los generados en nómina, ¿cómo puedo generar planilla de ajuste? Buen día. En caso de que los valores pagados en planilla sean inferiores a los generados en nómina, ¿cómo pueden? No, ahí sí no No. iría una planilla de ajuste. O sea, lo que entiendo es que de pronto cuando yo subí la planilla al operador, el sistema me generó unas correcciones automáticas. Dentro de esas correcciones automáticas hubo pues mayor aporte o me subió o me incrementó el IBC por X o Y razón. Ujú. Pues simplemente lo que obedece ya es hacer ajustes contables, ¿sí? O sea, yo ya no puedo venir a Novasoft y recalcular, entre comillas, el proceso de seguridad social para tratar de que se adapte a lo que logré pagar. Listo. Ahorita con Kate me recuerdas un temita para mirar. Listo. Dice, ¿cómo podemos mirar la configuración de las horas laboradas para que aparezca en la planilla? Perfecto, ¿eso me parece? Listo. Sí, efectivamente ese se aparece en el archivo plano. Digamos, tenemos este ejercicio, sí. Al final, al final, vamos a encontrar esas horas, pero espérame, para miramos este plano. Este es el pensionado practicante y este es el normalito. Ah, pero es que esta es la corrección. Miremos el de la planilla única. Al Aquí, final, ahí está. al Son final, los 40. él me genera pues las horas del Listo. mes. ¿Cómo se componen esas horas de pronto para aclararle? ¿Tú recuerdas, Kate? Entonces, si quieres, ve a la aplicación y entramos al maestro de contratos de cualquiera de esos empleados que están ahí, de esos que tienes Listo. en la planilla, Sí, ¿vale? el tema aquí. Cojamos esta cédula. Si quieres, de los que aparecen en planilla, ¿no son los mismos? Sí. Sí, es lo mismo. Ajá. Listo, perfecto. Entonces aquí. ¿Dónde vamos a visualizar esas horas? Entonces, en el tema, en el maestro de parámetros del contrato. Listo. Horas Pero contratadas del mes. recordemos, si quieres, ve a la derecha Acá, planilla. y son estas. Entonces, recordemos que el sistema arma esa hora, ese número de horas de planilla a reportar de acuerdo a los días trabajados, ¿sí? Entonces, lo primero es que el valor que toma es este campo que dice horas de planilla, ¿listo? Porque dice, bueno, en este caso vale 8 días, ¿sí? Vale 8 horas cada día, ¿listo? Y lo multiplica por el número de días trabajados, ¿listo? Entonces quiere decir que si una persona tiene una novedad de incapacidad, una novedad de vacaciones, de ausentismo, ¿sí? O no trabaja todo el tiempo, pues no va a tener las 240 horas, ¿listo? Lo mismo, si yo quiero que se reporten las 220 horas, pues me va a tocar bajarle a 7 horas o 7 punto algo horas para Siete que se puntos. reporten las 220, ¿listo? Entonces recordé, se arma es con base en el valor de la hora planilla día por el número de días trabajados, ¿listo? Entonces no sé si tienes de pronto alguna incapacidad o tuvimos, no, creo que no tuvimos ninguna incapacidad en esta planilla, no. No, no, Ah, no bueno, hice no sé, capacidad. ni vacaciones. Entonces, pues por eso todos los presentamos con 240, ¿vale? Eh, Ujú. no recuerdo muy bien, de pronto no tengo claro si eso lo podemos corregir de pronto. Yo me equivoqué y dije, ah, no, me quedaron con 8. Yo no recuerdo si corrigiéndolo, de pronto yo Aquí, lo edito acá, él vaya a corregir. Deme en un segundo, rapidito, hago una consulta acá y miro si eso lo podemos validar, ¿sí? Porque pues definitivamente hay cosas que quedan ahí en la planilla de seguridad social, que quedan en la tabla que nos mostraba Kate, que era la consulta del histórico de seguridad social. Y pues si ya se quedó en esa tabla, ya no puedo hacerle nada porque ya esa tabla no la puedo mover por medio de parametrización. Sí, horas la. Entonces, efectivamente, si yo me equivoqué acá en este número de horas y no las corregí y liquidé, ya no puedo hacer nada, ¿sí? Porque ya, por más que las corrijas, ya quedaron allá escritas en la tabla de seguridad social. Entonces, la idea es que ujú, corrijamos esto o validemos este tema antes de desde liquidar. hacer la liquidación. Perfecto.
¿Listo? Entonces, espérame un segundo. Bueno, para realizar la planilla de corrección de los aprendices ahorita con la reforma que se nos resuelve un proceso de junio, realmente es un proceso que ni siquiera los operadores tienen claro porque pues los operadores ni siquiera tampoco cuando se intentaron hacer cargues de planillas que ni siquiera sabíamos cómo iban a hacer, los operadores indicaron que ellos no tenían la capacidad en ese momento de subir esas planillas, ¿sí? Entonces, la mayoría de empresas optaron es por subirlas manualmente o los operadores a través de un consultor, bueno, un asesor ahí de planilla, lo que hacía era ayudarle a subir esos 4 o 5 días que habían de junio, ¿sí? Pero pues realmente no teníamos todavía una directriz de cuál es la planilla, cómo es el formato, ¿sí? Entonces, pues realmente entendamos que el tema de la reforma pensional, perdón, de la reforma laboral, pues como siempre en todas las reformas, no sé por qué las dejan a mitad de mes, ¿sí? O sea, no sé por qué los gobiernos de pronto no logran entender que estos cambios tan fuertes deberían ser a partir del primer día de cada mes, ¿no? Entonces, esas inconsistencias que dejan eso el 26, pues generó ahí unas dudas que al día de hoy están, pero entonces todavía no tenemos una planilla de corrección para 4 días, ¿sí? Va a pasar lo mismo que de pronto cuando hubo la disminución o cuando dejamos nosotros de aportar el 4% de pensión, pues que nos quitaron esa, o bueno, nos dieron ese beneficio, pero posterior, pues dijeron, no, hay que reportarlo y ellos hicieron unas correcciones. Entonces, pues eso con el tiempo miraremos a ver cómo se va a trabajar. Pero, pues la recomendación también es llamar al operador. Creo que primero es un tema que los clientes deben abordar con el operador y posterior ahí sí, de acuerdo a la respuesta que le den los operadores, pues abordarlo con Novasoft. ¿Listo? Vamos a mirar acá. En el mismo proceso planilla de corrección, cuando se genera la indicación, sí, fue lo que explico. O sea, recordemos que la planilla de corrección es cuando yo le estoy incrementando mayor IBC o mayor aporte a una persona. Ya es un caso de segunda, pero bueno. Listo, aquí sí hay. Para el IBC de caja, cuando toma días de vacaciones del mes siguiente, ¿se reporta el total de la seguridad social en el mes que se liquida? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de esas vacaciones que estamos hoy a 22 de agosto y las empiezo a disfrutar desde el día de hoy, y esas vacaciones van hasta el 9 de septiembre, ¿sí? Entonces la persona dice que si Mm, se reporta, no. Entonces, eh, digamos que sí, Kate, en dos partes, ¿sí? O sea, recordemos que bueno, nosotros, cuando generamos planilla de seguridad social, nosotros aportamos a dos, como a dos partes, ¿sí? Una llamamos que sí, son los subsistemas de seguridad social, que es salud, pensión y ARL, ¿cierto? Y ujú, otra que es para fiscales, ¿listo? sí, Entonces, subsistemas de seguridad social, si el sistema hace una distribución de días, ¿sí? Entonces dice, no, voy sí, a reportar estos 8 días, que fue lo que dijo Kate inicialmente, por eso dijo que no, porque dijo, no, yo en subsistemas de salud, pensión, si tengo unas vacaciones anticipadas, yo provisiono 8 días de este mes, eso es lo que voy a reportar, y allá de una vez provisiono lo del siguiente mes, pero no lo voy a reportar en la planilla de este mes, ¿listo? ujú, Para caja de compensación, sí. Si yo pagué las vacaciones de 20 días anticipados, ese valor es el que voy a reportar en la caja de compensación. Por ujú, ende, en el siguiente mes, cuando vaya a hacer el reporte, pues la caja de compensación únicamente va a ser por los días trabajados de diferencia. Entonces, sí es la gran diferencia entre pagar una asamblea, o hay una gran diferencia entre cuando se pagan las vacaciones anticipadas, entre lo que pago por los subsistemas de seguridad social y lo que pago por los parafiscales. ¿Listo? fiscales. Perfecto, listo. Entonces, acá. Bueno, ahí alguien no se pueden ver las 200, son las máximas actuales. Bueno, sí. Pues también recordemos que pues, no hay número de horas. De por sí antes éramos más uniformes cuando existían 8 horas a raíz de 30 días por 240, ¿no? Porque eran las 240. Ahorita de pronto con la disminución de reducción de jornada laboral, pues sí, la mayoría de empresas están sobre las 220, pero pues obviamente hay empresas que tienen unas dualidades y dicen, no, son 210 porque ellos dicen 7 por 30 días son 210, ¿eh? Entonces de pronto pues ya sabemos de dónde salen las horas, pues ya yo puedo controlar eso. El cliente es de acuerdo a su política, dice, aquí pongo 7, aquí pongo 7,25, mira, inclusive está la mejora de que permita hasta 3 decimales, pues para que la persona haga el cálculo como lo requiere, ¿sí? Dicen, al disminuir esa cantidad de 8 horas a 7,66, ¿impactan algo más? No, No, no únicamente impacta, en la no, planilla. no impacta absolutamente nada. Listo, actual ya
Bueno, ya aquí también dice, pero el aplicativamente actualmente lleva registro de 240 horas, entonces pues ya nos dimos cuenta por qué ocurría, ¿cierto? Entonces ya creo que sí sirvió mucho la pregunta que hizo algún usuario de cómo se calculaban las horas, ¿listo? Ujú. Venga, miramos qué más. Eh, de pronto, Kate, no recuerdo si tú enunciaste la variable general de seguridad cuando generamos la planilla por sucursales, sí. Eh, Es que hay una opción, ¿te acuerdas? Una planilla dentro de tus variables que... aquí. Que si es planilla sucursal. Ay, Sí, la 125, forma de la presentación de la planilla de sí. seguridad social. Ajá. ¿Sí? Esa la enunciaste de No, pronto que no, no, sí. esa no la, Listo, entonces no si le quieres hice vamos aquí, de pronto hay énfasis. una pregunta que pues, que todavía no logro entender, pero de pronto puede estar ahí relacionado por este lado, ¿sí? Ujú. ¿Qué dice? Listo. Entonces, bueno, en esta variable de la 125, bueno, no la expliqué, sí la tenemos relacionada en las variables importantes de la seguridad social. Es la forma de la presentación de la planilla de seguridad social. Entonces, tenemos acá en cuenta que la descripción, cuando tenemos la U, es una planilla única, la C consolidado y la S sucursal. ¿Sí? Generalmente la que siempre reportamos es la planilla única. Entonces, de aquí es que podemos hacer la diferencia en la forma de la presentación de la planilla. Listo, perfecto, Kate, listo. Kate, de pronto podemos volver un poquito y les explicamos nuevamente al cliente el proceso, como nos dimos cuenta de pronto cuando hiciste la planilla corrección, que ¿Sí? nosotros tenemos una opción de poder borrar esas planillas, entonces si quieres vamos a la planilla y Ah, tratamos de perfecto. borrar, entonces digamos Listo. inclusive esa creo que es radicada también, todo eso se puede volver listo para saber Sí, que el cliente, el sistema listo. pues es, Entonces, igual para hacer el borrado de la planilla de corrección o la normalita, vamos a ingresar por el mismo módulo. Seguridad, administración planilla única. Filtramos aquí el año, el mes que vamos a generar. Y aquí vamos a encontrar las planillas que van a tener aquí fecha de pago. Estas son las planillas que yo ya les hice corrección. ¿Sí? Entonces es igual. Voy a pararme en el registro que necesito eliminar. Las de corrección, si se dan cuenta, no me activa de una el botón de borrar planilla. ¿Qué debemos hacer? Cuando tiene una planilla por corrección, le vamos a hacer deshacer, radicación. Nos volvemos a parar en la planilla que necesitamos y ahí sí, efectivamente el sistema me deja borrar esa planilla. ¿Sí? Diferente es cuando tenemos una planilla normalita que no tiene planilla de corrección. Con solo pararme en el registro que necesito, él sí me va a activar el botón de borrar planilla. Él borra la planilla y ya. ¿Listo? listo. Si quieres entonces ahí ya hiciste el proceso de borrado, sí. Sí, ya. La de corrección, importante lo que les digo, que Ujú, deshacer la radicación, ujú. posteriormente la vuelva a suprimir y ahí sí permite borrar la planilla. Listo. Es importante de pronto este proceso porque, bueno, aquí hay algo muy importante, ¿no? Resulta que Kate nos acaba de explicar que la planilla de corrección depende de una planilla inicial, ¿cierto? Entonces, resulta que, vamos a suponer, ¿no? Estamos en el mes de febrero, yo radiqué esta planilla, ¿m? O yo generé esta planilla de seguridad social en febrero, y de pronto por X o Y razón, si quieres darle, la borré, ¿sí? Entonces, si quieres Sí, darle borré, por X o Y razón la borré o se borró. listo. Sola no se ahorran, pero se borró, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, resulta que llegó una persona y en febrero él tenía comisiones por X o Y razón, a esa persona tenemos que hacerle una planilla de corrección. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como no va a encontrar la inicial, no va a dejar hacer la de corrección. Exactamente, muy bien, Kat. Entonces, hay que tener en cuenta que por eso debemos tener cuidado de las planillas que reportamos, porque si por X o Y razón yo la borro, pues ya no tengo material inicial para poder hacer la diferenciación de valores, ¿sí? Recordemos que el proceso interno que hace Novacio es que coge esa planilla inicial, eso queda por allá en una tabla y él empieza a hacer, él lo que hace es volver a generar la planilla y empieza a comparar valores, ¿sí? Dice, el IBS de Catherine Castro antes era de 1.000.000, ahora es de 1.200.000, entonces esta sí va para corrección, ¿sí? Pero si yo no tengo aquí nada, pues el sistema simplemente se va a limitar a
volver a generar la planilla de cero. Entonces no va a hacerte corrección sin una planilla inicial. Ujú. Perfecto, listo. Espérame, que hay unas preguntas que ahí están. Bueno, hay una pregunta que se me para, de pronto el IBC de ausentismo lo toma con fecha de causación y no con la fecha de descuento en nómina, ¿sí? ¿Dónde puedo configurar esto? ¿Sí? Entonces, si quieres, vayamos al maestro de capacidades o de ausentismo. Listo, entonces de pronto para que logremos entender, pues, realmente cuando tenemos una Pregunta. incapacidad, dale porcentaje y Ya porcentaje. que no, Vamos a ver si de pronto hay alguna. no hay. Pero la creamos. Igual ¿La creo? igual no es necesario. Entonces, igual cuando nosotros creamos un ausentismo, hay una sección inicial que se llama periodo de causación, ¿cierto? Y Ujú. abajo hay una parte que dice parámetros de descuento en nómina, ¿listo? Entonces la persona dice, el ausentismo lo toma con fecha de autorización y no con la fecha de descuento en nómina, ¿sí? Entonces, efectivamente eso es una dualidad que pues, la normatividad permite. Permite no, es que no ha cerrado bien el contexto del pago. Entonces, algunas personas pagan es de acuerdo a cuando la persona realmente tuvo la incapacidad y otras, pues de acuerdo a cuando pagué la incapacidad, ¿listo? Entonces, esto si quieres ver, Kate, ¿eso de dónde lo podemos definir? ¿Quieres ver a variables generales? Ajá, en una variable. Que si quiero validar con IBC de fecha de causación o fecha de la a partir de. No me acuerdo es el numerito, pero espérame que lo busco. Mm, mm. Ay, no me acuerdo cuál es, Leo. La 13, creo que la 13 de Kate. Esta, así. Ujú. Listo, entonces aquí en esta variable podemos hacer esa diferencia. Entonces, aquí en nuestra descripción siempre vamos a encontrar qué parámetro podemos usar, si 0 o 1. Entonces acá le estamos diciendo, en este momento tenemos esta variable en 0. Cuando la tenemos en 0, ¿qué validación va a ser de IBC? Va a realizar el cálculo con la fecha de corte. Entonces quiere decir que para este ejercicio, ¿cuál IBC me tomaría si yo le coloco el ausentismo? Esta persona entonces en fecha de causación tiene que salir ahorita el 22 de agosto. Pero yo le voy a decir que me la reconozca, bueno, al revés, que la tuvo en julio, pero que me la reconozca a partir de agosto. De acuerdo a la variable como la tenemos en este momento parametrizada, ¿qué variable es la que me va a validar esta fecha? ¿Mm? Que es la de, el IBC sería el de mes de julio, porque le estoy diciendo que me la reconozca para el mes de agosto. ¿Listo? Si la colocara la variable en 1, ¿qué fecha, qué IBC me va a tener en cuenta? Si la incapacidad es del mes de julio, ¿sí? ¿Qué IBC me tendría en cuenta si me validara estas fechas para el mes de junio? Como va a validar el IBC del mes anterior, sería junio. Búscate Para licencias también está. Licencias remuneradas. Mira, las manejamos para las licencias remuneradas e incapacidades. Muchas gracias, esperamos que este taller sea de utilidad y les deseamos un muy feliz día. Hasta luego.